Muchas gracias por la amable presentación. Gracias por la invitación que he aceptado con mucho gusto. Gracias a los compañeros y otros miembros de la asociación que están presentes. Gracias también al señor rector del seminario por su presencia y al señor alcalde de la villa de Berrueces, de la que sigo siendo hijo hasta la muerte. Y sin más voy a entrar en materia. Mi título es La controversia de Valladolid, patrimonio espiritual o inmemorial de la humanidad. Señor, otorgad libertad de pensamiento. Esta famosa frase del Don Carlos de Friedrich Schiller es para muchos un diagnóstico certero del mal estado de la libertad de opinión en el siglo español. Al siglo de oro yo lo llamo el siglo español. Pero los investigadores serios constatan con sorpresa que en el apogeo de la expansión española pudo celebrarse una controversia ética sobre las conquistas y encomiendas, la dignidad de los indios y la forma de evangelización, algo que no se hizo en otros grandes imperios de la historia y que la corona no solo convocó ese debate en Valladolid, 1550-1551, y permitió la libertad de palabra, sino que hizo casi todo lo que estaba a su alcance para fomentarla, animando el libre discurso y el envío de quejas y memoriales de remedios a sus consejos, por lo menos hasta mediados de los años 1550, en que a causa de un giro espiritual, ideológico, en tiempos recios, como los llamaba Santa Teresa, se restringió la publicación de obras sobre el tema. El primer paso de mi exponencia es cuestiones fundamentales y primeras respuestas. La bula intercetera del Papa Alejandro VI del 4 de mayo de 1493 continúa la tradición feudal de la curia romana, la potestad del Papa para la investidura de príncipes y repartición de territorios. Desde mediados del siglo XIV, el papado ya había otorgado por ese método las Islas Canarias al infante don Luis de la Cerda, y desde mediados del siglo XV había otorgado por el mismo método en diversas bulas el mundo descubierto siguiendo las costas de África a los portugueses. Sin embargo, Alejandro VI, con la bula intercetera del el segundo papa de la familia Borja, que era Alejandro VI, y que era un buen jurista, sin embargo, este papa Alejandro VI, en 1493, no otorgó a los reyes de Castilla y León explícitamente una facultad plena y libre para a cualesquiera sarracenos y paganos y otros enemigos de Cristo en cualquier parte que estuviesen, ya los reinos, ducados, principados y señoríos, tenidos y poseídos por ellos, invadirlos, conquistarlos, vencerlos y someterlos, lo que habían hecho los papas del siglo XV con los portugueses. Y tampoco les otorgó a los españoles, a los castellanos, el permiso de reducir a servidumbre perpetua a las personas de los nuevos territorios. Y sin embargo, la bula de Alejandro VI de 1493, bendice la intención de los reyes de Castilla y León de someter a los nuevos pueblos y de reducirlos a la fe católica. Y les dona, asigna y concede para ello los territorios descubiertos y por descubrir, a partir de 100 leguas al oeste de las Azores, según una línea de demarcación del polo norte al polo sur que traza en medio del océano. Como Portugal no estaba conforme con esa demarcación, el papado se lavó las manos y dejó a las respectivas coronas ponerse de acuerdo en un tratado bilateral, lo que hicieron Castilla y Portugal con el Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494, al desplazar la línea divisoria 370 millas al oeste de las Azores. Así pudo Portugal después reclamar en 1500 el dominio sobre la costa de Brasil.
Para las grandes potencias europeas abiertas al Atlántico, como Francia e Inglaterra, o después las provincias calvinistas de los Países Bajos, la bula papal era desde el principio papel mojado, pues no reconocían al sumo pontífice la potestad de otorgar territorios que no le pertenecían. Más aún, los protestantes no le reconocían ninguna clase de autoridad. El contrato bilateral entre España y Portugal, por tanto, carecía de valor jurídico internacional. Poco después de la conquista del Perú, hasta entonces apenas había llegado oro a España, Francisco I de Francia envía en 1534 desde Saint-Malo, en Bretaña, envía a Jacques Cartier para buscar tierras en el Atlántico Norte. Al regresar con la noticia del descubrimiento del Quebec, Carlos V mandó raudo a su embajador a protestar por esa intromisión en los territorios donados a los españoles por su santidad. El rey francés parece haber respondido que le mostraran el testamento de nuestro padre Adán, en el que éste repartía el mundo entre los españoles y los portugueses. Para los grandes teólogos de la Escuela de Salamanca, desde Francisco de Vitoria a Francisco Suárez, la bula de Alejandro VI tampoco servía como justo título de dominio, pues el Papa no tenía potestad o jurisdicción directa sobre los infieles y sus tierras. Tan solo podía confiar la evangelización de ciertos territorios a unos reyes cristianos en exclusiva. Y estos podían obtener el dominio si los infieles se sometían voluntariamente o si impedían la predicación y había que proteger a los misioneros, o si los convertidos solicitaban su protección por el bien de la fe. Sin embargo, los teólogos y juristas cercanos a la corona interpretaron desde el principio la donación papal como una traslación del dominio o de la potestad sobre los demás pueblos en favor de los castellanos. El permiso para someter y reducir a los nuevos pueblos les parecía suficiente para justificar el proceder en el Nuevo Mundo con las conquistas y las encomiendas. Muy pronto llegan cartas e informes a la corona denunciando el maltrato de los indios o querellas entre los españoles y los gobernadores reales. Los reyes velaban por la libertad de quejas y reclamaciones, pues esto era desde el medioevo un derecho fundamental de los vasallos libres en Castilla. Como el gobernador Nicolás de Obando intentó coartar ese derecho en la isla española desde 1502, su sucesor Diego Colón, hijo del descubridor, recibió en 1509 del rey Fernando el Católico esta orden: no impidáis ni consintáis impedir a ninguno el escribir ansí a nos, como a quien quisiere o por viento viere, sino que todos tengan libertad para ello, porque aunque escriban cualquier cosa, yo he de mirar las cosas como es de razón, de manera que lo que se escribiere no daña a nadie, sino a quien lo merece. En los primeros años de la conquista de las islas del Caribe, los intelectuales de la Europa humanista se contentaban con la opinión del filósofo escocés, filósofo y teólogo, que enseñaba en París, John Major. En 1509 había escrito, citando la Política de Aristóteles, que los españoles podían dominar a los indios como los griegos a los bárbaros. Como los indios son esclavos de naturaleza, los gobierna legalmente la primera persona que los somete. Aristóteles tenía un doble concepto de la esclavitud. Bajo ella podían caer los prisioneros hechos en guerras justas, pero también aquellos a quienes les faltaba la capacidad de discernimiento y raciocinio para vivir civilizadamente en sociedad. Estos eran los esclavos de naturaleza, a los que se podía cazar y sojuzgar por la fuerza para que pudieran vivir como personas en buena policía, si no se sometían voluntariamente. La situación comenzó a cambiar después del sermón del dominico Antón Montesino, el cuarto domingo de Adviento de 1511 en Santo Domingo. Consciente de que el Evangelio hay que predicarlo sobre todo a los cristianos,
lanza a sus compatriotas esta cuestión o estas cuestiones fundamentales. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tal cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? Estas preguntas bien hechas son el comienzo de la controversia de Indis y sugieren ya la respuesta adecuada, pues no se pregunta solo por el derecho y la justicia, sino también por la evangelización y la consideración de los indios como nuestros prójimos. El superior de los dominicos en Castilla, Alonso de Loaísa, se enojó y prohibió tales sermones porque veía en ellos un cuestionamiento de la bula de donación y un intento inoportuno de remover las conciencias. También la corona reaccionó con enfado. Montesino tuvo que venir a España para justificarse, pero la piedra ya estaba tirada al agua haciendo sus círculos y los misioneros indiófilos entre los dominicos y franciscanos de la Española no se dejaron tapar la boca. Así que la corona tuvo que reaccionar como era habitual ante estos problemas de buen gobierno y de conciencia. En 1512 convocó una junta de teólogos y juristas, la Junta de Burgos, para tratar la cuestión, y poco después, cuando el resultado de esta junta no fue satisfactorio para los misioneros, convocó otra junta en Valladolid, la Junta de 1513, para mejorar las leyes que se propusieron sobre la situación de los indios. Los imperios azteca e inca fueron conquistados después por Hernán Cortés y Francisco Pizarro, pero sin mandato de la corona. Esta les pidió cuentas por ese proceder, pero aceptó de buen grado su parte del botín, el famoso quinto real, así como el dominio sobre estos territorios. Los misioneros indiófilos pudieron, entre tanto, obtener dos éxitos, aparte de las leyes de Valladolid y 1513. Por una parte, los dominicos lograron en 1517 que su maestro general, el gran teólogo y cardenal Tomás de Bío, llamado el Cayetano, al comentar las cuestiones 10 y 66 de la segunda parte de la Suma Teología de Santo Tomás de Aquino, escribiera, bajo la impresión de lo que le habían contado sus correligionarios, que los pueblos del Nuevo Mundo formaban parte de una nueva clase de infieles que ni de jure ni de facto, es decir, ni por derecho ni en realidad, habían estado antes bajo el dominio de príncipes cristianos. Y añade: contra esa clase de infieles ningún príncipe y ningún emperador cristianos, y tampoco la Iglesia romana, pueden hacer una guerra justa para someterlos al poder temporal, pues no hay ninguna causa para ello. A estos infieles hay que enviar predicadores del Evangelio, buenos y experimentados, para que los conviertan al verdadero Dios por medio de la palabra y el buen ejemplo de vida, en lugar de oprimirlos, robarlos y someterlos. Con un plumazo, ahí se notan los verdaderos intelectuales, Cayetano ha presentado de forma clara la doctrina tradicional de la Iglesia. En efecto, la infidelidad o la diversidad de religión nunca fueron una causa legítima para la guerra justa. Ya en el medievo nuestro, hispano, castellano, decía don Juan Manuel que no se hacía la guerra a los moros por su religión, sino porque habían ocupado nuestras tierras. El segundo éxito de los mendicantes fue conseguir del Papa Paulo III en 1537 un documento llamado Pastorale Officium para el cardenal de Toledo, en el que se concedía a este cardenal, Juan de Tavera, la potestad de excomulgar a los encomenderos que tuvieran indios esclavos, y otro éxito también la bula Sublimis Deus del mismo año, 1537, dirigida a todos los cristianos
y que es como un manifiesto para defender la capacidad de la fe de todos los pueblos del Nuevo Mundo, así como sus derechos de libertad, de dominio y propiedad de sus territorios y bienes, exhortando además a la evangelización pacífica. Estos documentos papales crearon un serio conflicto diplomático, por ser considerados por Carlos V como una intromisión en sus derechos del patronato. El papado había concedido a los reyes de Castilla y León el patronato para los nuevos territorios. El patronato significaba que el papa se retiraba de estos territorios y todo lo que competía a la Iglesia, erigir obispados, mandar misioneros, etcétera, etcétera, era competencia de la corona, y que el papado no podía enviar ningún documento directamente a América o a los misioneros sin pasar por la corona, sin el permiso, el plácet de la corona. Entonces Carlos V le dio a entender al Papa: está muy bien lo que dice, Santidad, y estamos de acuerdo, pero no puede dirigirse así directamente a los misioneros sin pasar por la corona. Este fue el conflicto diplomático. Pero muestra todo esto hasta qué punto los misioneros, ante la situación que tampoco tenían el derecho de dirigirse al Papa directamente, sino tenían que pasar por la corona, el hecho de que se dirigieran a Roma directamente muestra hasta qué punto estaban dispuestos a ir hasta al máximo para obtener más derechos para los indios. Carlos V se portó de todas formas en la controversia de Indis como su abuelo Fernando el Católico. Fomentó la libertad de opinión y el envío de cartas y memoriales con quejas y remedios a la corona o a su Consejo de Indias. Prohibió a sus gobernadores y jueces reprimir esa libertad. Convocó juntas para examinar las quejas y procurar un buen gobierno. Decretó leyes para mejorar el maltrato de los indios y suprimir los abusos, denunciados casi siempre por los misioneros, que pueden ser considerados los verdaderos padres de las leyes de Indias. Una legislación singular en la historia de los imperios a la hora de proteger a los pueblos conquistados. A veces el partido de los encomenderos, que se quejaba de los misioneros indiófilos, logró tener más influencia que estos, pero por lo general se puede decir que la corona escuchaba sobre todo a los misioneros, que eran sus mejores aliados, pues sabía que a estos solo les interesaba el buen gobierno y el crecimiento y la prosperidad de los nuevos vasallos amerindios, lo que para los espejos de príncipe de la época era uno de los rasgos esenciales del buen gobierno. Así era el estado de la cuestión. 1537, en la controversia de Indis, antes de entrar en ella, personas de la talla de Francisco de Vitoria, Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Con estas tres personas alcanzó la controversia su cumbre intelectual y su relevancia hasta nuestros días. Vamos a concentrarnos en estas tres personas y sobre todo en los argumentos que tienen para justificar o criticar la intervención humanitaria de los españoles en el Nuevo Mundo. Primero, Francisco de Vitoria, el gran dominico de Salamanca, que comenzó enseñando aquí en San Gregorio antes y que yo llamo un teólogo sutil. Con el aristocratismo intelectual propio de los teólogos escolásticos, aristocratismo intelectual, Vitoria dice que participa en la controversia porque se trata de una cuestión muy discutida y que no se puede dejar exclusivamente a los juristas. Como toca las conciencias, compete más bien a los teólogos. Pero tardó mucho en ocuparse del tema. Después de la conquista del Imperio Inca en 1532, Francisco de Pizarro y su hueste perulera habían enviado emisarios a Salamanca para obtener de los mejores teólogos la bendición como guerra justa. El 8 de noviembre de 1534, Francisco de Vitoria escribió a su cohermano Miguel Arcos que él intentaba esquivar a esa gente. Una cita: antes se seque la lengua y la mano, que yo diga ni escriba cosa tan inhumana y fuera de toda cristiandad. Allá se lo hallan y déjennos en paz. Pero en 1539 ya no podía callar, pues todo el mundo discutía sobre la cuestión de los justos títulos de los españoles en el Nuevo Mundo,
aunque a él le parece importante señalar que no ha visto nada sobre el tema, ni ha participado en deliberaciones ni reuniones acerca de esta cuestión. Vittoria trata el tema como una cuestión teológica escolástica en la que hay que distinguir y sopesar muy bien los diferentes argumentos. En la primera parte de su reelección, en 1539, desmonta o deconstruye de forma magistral los presuntos títulos legítimos para el dominio español, incluida la donación papal, que solo deja valer como mandato evangelizador, no como una traslación de potestad, pues el Papa no tiene ninguna potestad civil o temporal sobre todo el orbe. Lo dice en latín de forma solemne: Papa non est dominus civilis aut temporalis totius orbis. Y el emperador tampoco. Imperator non est dominus totius orbis. Como se dice en castellano así popular, se puede decir más alto, pero no más claro. De entrada, Vittoria ha negado así con claridad las pretensiones de monarquía universal del papado y del imperio, tan propias del medievo, pero criticadas por muchos en el Renacimiento. Su gran acierto, el gran acierto de Vittoria, es el jus naturalismo, es decir, que los gobiernos de los bárbaros o de los no cristianos están justificados en el derecho natural, por eso jus naturalismo, y no hace falta para ello justificarlos por la fe. Es decir, ya como paganos, sus gobiernos son legítimos. No es la fe lo que justifica, legitima un gobierno. No parece haber quedado muy contento el emperador con la primera reelección de Vittoria sobre el tema, pues el 10 de noviembre de 1539 se dirigió por carta al prior del Colegio de San Esteban en Salamanca para expresarle su preocupación, porque, decía, así en sermones como en repeticiones o reelecciones se habían puesto en duda sus derechos a las Indias, islas y tierra firme. Como esto era algo escandaloso y muy dañino para la corona, Carlos V ordenó al prior citar sin temor a los maestros y religiosos que lo hayan hecho para que digan bajo juramento dónde, cómo y con quién han hablado sobre el tema. El prior debe prohibirles rigurosamente volver a disputar o dejar imprimir textos sobre ellos sin expresa licencia de la corona. Vittoria entonces da una segunda clase, una segunda reelección, donde suaviza un poco sus tesis, partiendo del postulado racional de que al principio de la historia de la humanidad todo el mundo podía ir y establecerse por doquier y que desde entonces el orbe forma una especie de república universal. Vittoria exige para los españoles, dicho en términos del debate migratorio actual, el derecho de libre inmigración y a asentarse en esas tierras, al libre comercio, a la utilización de los recursos naturales comunes y a la Carta de Ciudadanía. Los españoles pueden reclamar esos derechos a condición de que su presencia no cause ningún daño o perjuicio a los indios. Pero ¿quién lo decide? ¿Quién dirime sobre esto? Que los españoles se reservan el derecho de interpretación se desprende de la siguiente conclusión, cuando Vittoria dice: si los indios atacaran a los españoles y les impidieran hacer uso de esos derechos universales después de que éstos les hubiesen dicho que no venían a perjudicarlos, entonces les estaría permitido a los españoles repeler la fuerza con la fuerza, de acuerdo con las reglas de la guerra justa. Cohermanos dominicos de Vittoria y a la vez grandes teólogos como Melchor Cano o Domingo de Soto decían que el maestro parecía haber olvidado que los españoles no habían ido al Nuevo Mundo como peregrinos, como inmigrantes pacíficos, sino como invasores. Y decían, si viniesen así los franceses a España, los españoles no lo tolerarían. Lo mismo pasa con el derecho de misión. Este derecho lo había formulado el Papa Inocencio IV en 1243, en el comentario de una ley, de una decretal. En la época, el siglo XIII, en la época en que los mendicantes franciscanos, dominicos, comenzaban a ir a predicar el Evangelio a tierras del Islam y hasta el imperio de Gengis Khan y la China, el Papa proclamó unilateralmente el derecho de los cristianos a propagar el Evangelio por todo el mundo, algo que los príncipes de los infieles no podían impedir.
El Papa se pregunta si ese derecho vale de forma recíproca para los islámicos en la cristiandad y responde de forma negativa. No se puede juzgar a estos como a nosotros, pues ellos se encuentran presos en el error, mientras que nosotros marchamos por el camino de la verdad. Y solo tiene derecho a la predicación la religión de la verdad. Ese derecho de misión o de libertad religiosa lo ha mantenido la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II. Y es el que aplica a Vitoria en el siglo XVI para justificar la intervención humanitaria. Si los indios impiden la predicación, los españoles pueden construir fortalezas para apoyar a los misioneros y ocupar un territorio, y si algunos indios se convierten y quieren vivir bajo un príncipe cristiano, los españoles pueden asumir todo el dominio hasta que se den oportunidades y seguridades para predicar el Evangelio, y etcétera, etcétera. El derecho de misión así se convirtió en una vía unilateral para evangelizar y conquistar el mundo. Voy a resumir un poco porque el tiempo avanza y vamos a pasar a Juan Ginés de Sepúlveda, a quien yo llamo un humanista aristotélico. El humanismo es una corriente muy variada, hay muchas clases de humanismo. Este humanista cordobés había traducido la política de Aristóteles directamente del griego la primera vez y se tenía por un gran conocedor del estagirita, es decir, de Aristóteles. Justifica su participación en la controversia con el comentario vanidoso de que no podía callarse cuando tantos hablaban, aparte de que muchas personas importantes lo habían invitado a que expusiese su opinión por escrito. Como él mismo dice, no se puede poner en duda su integridad intelectual, pero lo cierto es que sus argumentos sostienen lo que los encomenderos necesitaban escuchar para justificar la necesidad de las encomiendas después de que Carlos V hubiera querido abolirlas en 1542 con las leyes nuevas inspiradas por las casas y los misioneros indiófilos. Con su obra Democrates Secundus quiere hacer valer otras causas que justifican las guerras y que son muy justas y se fundan en el derecho natural y divino. Estas causas son la teoría aristotélica de los esclavos de naturaleza, el pecado de la idolatría unido con pecados contra natura, la liberación de los inocentes de los sacrificios humanos y finalmente facilitar la predicación del Evangelio. Dicho brevemente, Sepúlveda piensa que todos los pueblos indios del Nuevo Mundo son esclavos de naturaleza, es decir, que por nacimiento todavía no tienen la capacidad racional para gobernarse por sí mismos de una forma civilizada, y por eso hay que someterlos para educarlos y que lleguen a poder gobernarse por sí mismos, pero los compara con abejas y arañas que de forma mecánica pueden hacer esto y lo otro. Y hablando de este lenguaje de los indios, es muy difícil suponer que Sepúlveda pensaba que algún día, después de algunos siglos de dominio español, los indios pudieran valerse por sí mismos. Era una especie de justificar una tutela más o menos a perpetuidad. Después justifica las guerras también diciendo que no es que sean idólatras, porque la idolatría tampoco era una causa de la guerra justa, sino que su idolatría está plagada también de prácticas contra la naturaleza, como la sodomía, los sacrificios humanos, y que esto es lo que justifica que los españoles intervengan para evitar estas cosas. Y después dice también eso, que hay que salvar a los inocentes de los sacrificios humanos, etc. Y finalmente también dice que hay que someter a estos pueblos para que después, bajo la protección del dominio español, los misioneros puedan trabajar mejor por su conversión. No pocos autores se sorprenden hoy de que Sepúlveda tuviera tan mala prensa ya en su tiempo. Piensan que en el fondo solo quería aplicar a los indios los principios del humanismo aristotélico. El problema, sin embargo, no es que Sepúlveda abogara por el liderazgo de los españoles en cada caso, pues tal principio, entendido en términos puramente filosóficos, también sería válido hoy en el sentido de la meritocracia. Si son los mejores, pues los mejores tienen derecho a guiar. El problema radica más bien en el hecho de que consideró a pueblos enteros como esclavos de naturaleza y, despreciando sus culturas, construyó a partir de ello una razón para su sometimiento permanente.
Por eso el humanista de Pozo Blanco en Córdoba merece también en la controversia de Indis el reproche que le hizo Erasmo en otro contexto. Erasmo, el gran humanista, le dijo a Sepúlveda, se carteaban estos humanistas y conservaban copias de sus letras para la posteridad. Admiro en tu obra tanto la erudición como el talento y el brillante estilo. Sin embargo, me ha decepcionado profundamente ver cómo pones tus facultades al servicio de semejante causa. Es lamentable que un talento como el tuyo, que solo se debe a Cristo y a las musas, se deje utilizar por una minoría polémica. Bartolomé de las Casas es, por el contrario, no solo un humanista, sino un humanista cristiano, no aristotélico. Desde 1502 había sido testigo de conquistas y encomiendas. Él mismo participó en la conquista de Cuba, en 1512 como capellán de los conquistadores, y fue allí encomendero y en la Española hasta 1514. Había visto los cuerpos de los indios desgarrados por los perros y las armas de los españoles, y poco a poco se despertó en él un corazón compasivo con el dolor ajeno. Con esto comienza todo. Como Goya, con el pincel y el carboncillo, Las Casas ha descrito los desastres de la guerra causados por cristianos. Con una pluma empática que tiene la fuerza de una espada y quiere conmover y promover una nueva política de la corona con los indios, un buen gobierno. Si a veces ha exagerado la descripción y los números, era por ese motivo, no para calumniar a sus compatriotas. Aunque él siempre afirmó no exagerar ni utilizar un lenguaje hiperbólico. Un profeta como Las Casas, que estaba convencido de que la evangelización pacífica era la única razón de ser de la donación papal y de la presencia española en el Nuevo Mundo, también tenía que cantar ciertas verdades a los suyos a tiempo y a destiempo, como los profetas de Israel. No se entiende su pensamiento si no se tiene en cuenta que ha sido precisamente él quien nos ha transmitido el sermón de Montesino y quien más se ha afanado en caminar por esa senda profética después de convertirse a ella en Pentecostés de 1514, siendo ya sacerdote, y aprender a ver en los indios a Jesucristo, nuestro Dios, azotándolo y afligiéndolo y abofeteándolo y crucificándolo, no una sino millares de veces, cuanto es de parte de los españoles que asuelan y destruyen a aquellas gentes y les quitan el espacio de su conversión y penitencia, quitándoles la vida antes de tiempo. Las Casas creía incluso que ante las masacres de sus compatriotas en el Nuevo Mundo, como él dice, los ángeles de la paz y aún el mismo Dios ya lloran. No se puede entender su pensamiento sin tener en cuenta su espiritualidad y su misión como procurador y protector universal de los indios, su vocación profética y su carácter intrépido. Para una muestra del mismo baste un ejemplo: mientras que Vitoria quería que los peruleros lo dejaran en paz, Las Casas, nada más tener noticia de las fechorías de Pizarro y los suyos, se embarcó en 1534 desde Panamá al Perú para intentar pararles los pies. Aunque no pudo llegar a causa de la calma de los vientos a la altura del Ecuador, no cejará de denunciar esos atropellos, escribiendo, por ejemplo, en octubre de 1535 a un miembro del Consejo de Indias una carta sobre el tema. Hasta entonces no se había puesto en cuestión la cosa del Perú, y escribe Las Casas: dígame, vuestra merced, mi señor, ¿hase estudiado en el sublime y alto Consejo de Indias qué haya sido aquella muerte de Atabalipa hecha injusticia y la privación de su reino, y la cual despojó de sus grandes tesoros? Las Casas propone un cambio general de perspectiva. Se pregunta si John Mayor en París o Sepúlveda hablaría así si fueran indios. Después de su conversión, en 1514, se dedicó a comparar el hecho con el derecho en el contexto americano. En esa comparación del hecho con el derecho reside la forma de su pensamiento, aplicando a los acontecimientos del Nuevo Mundo el derecho del Viejo, el mismo derecho por el que los europeos dirimían sus contiendas y regulaban sus sociedades. No puede sino concluir que lo que allí hacían sus compatriotas era, tanto en la forma
conquistas como después en el progreso de las encomiendas, algo sumamente injusto. Partiendo de esa conclusión, Las Casas se dedicó con perseverancia y fortaleza a buscar soluciones viables para que el hecho y el derecho concordaran y no se contradijeran. Las Casas no ven ninguna causa para una guerra justa contra los indios. Si los llama reiteradamente inocentes con 2 Ns, un latinismo, es porque utiliza el término en el sentido de la guerra justa. Eran inocentes ante los españoles porque no les habían dado ninguna causa justa para guerras de conquista. Las Casas no es solo jurista, sino también teólogo, y sabe, por tanto, que tampoco la infidelidad o el paganismo son un motivo de guerra justa. Esto vale sobre todo para los pueblos del Nuevo Mundo, pues su infidelidad es meramente negativa porque nunca han tenido conocimiento del Evangelio. Para Las Casas el único camino sería la predicación realmente pacífica, con argumentos de razón y el ejemplo de una buena vida, y como fruto de ello, el consentimiento libre de los indios, antes o después del bautismo, al dominio español, un dominio que debería ser meramente subsidiario, respetando los señoríos naturales de los príncipes indios, como hace el emperador con los príncipes del Sacro Imperio en Europa. Vamos a dejarlo aquí. Las Casas dice también, por ejemplo, que los indios no son esclavos de naturaleza, que hay algunos que les falta la razón y que se portan como tal, pero que el número de ellos entre los pueblos indígenas no es mayor que entre nosotros, que también entre nosotros hay hooligans o gente fuera de sí. Dice que sus culturas de los indios no eran bárbaras, sino con su núcleo ético incluso mejores que las de la antigüedad, de los romanos o los egipcios o los griegos, y que en algunas cosas podríamos aprender de ellos. Mientras que Vitoria, con su percepción de todo el orbe como casi una república, postuló la unidad de derecho entre las gentes, aunque sin practicarla de facto, Las Casas defendió esa reciprocidad y la lógica y dignidad de las culturas y religiones amerindias al pedir que hiciéramos un esfuerzo de cambio de perspectiva para ver las cosas como si fuéramos indios. A Las Casas, por ejemplo, no se le escapó que la situación en el Imperio Inca, con un foco de resistencia a la dominación española en los valles andinos, era muy similar a la de los descendientes de los godos en las montañas del norte de España, luchando contra los islámicos. Además, Las Casas defendió vehementemente la unidad e igualdad espiritual del género humano, que hoy nos parecen evidentes. Por eso, su apología de las culturas y religiones amerindias culmina con este manifiesto: así que todo linaje de los hombres es uno, y todos los hombres, cuanto a su creación y a las cosas naturales, son semejantes, y ninguno nace enseñado. Es decir, que todos han sido dotados por el Creador con entendimiento y libre albedrío. Este concepto de la familia humana, y no el de Sepúlveda, que propugnaba una humanidad superior y otra inferior, una destinada a mandar y otra a obedecer, es, por decirlo en el lenguaje de Immanuel Kant, la condición de la posibilidad de un orden mundial que sostiene la libertad e igualdad de todas las personas, como se dice en el primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948. Cito: primer artículo: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto ya lo decía Las Casas en el siglo XVI con otras palabras. Tengo que abreviar y vamos a concentrarnos en el último paso, que yo llamo la recepción de la controversia hasta en nuestros días, sobre todo. La cima de la controversia de Indis, que comenzó con el sermón de Montesino, es la controversia de Valladolid, 1550-1551, convocada por Carlos V para que Sepúlveda y Las Casas pudieran exponer sus argumentos delante de una junta de teólogos y juristas. Tuvo lugar en Valladolid, tanto en el Colegio de San Gregorio y en el Convento de San Pablo,
ambos de los dominicos y colindantes, como bien sabemos, porque Valladolid era la sede del Consejo de Indias, al ser por entonces la residencia principal de la corona. Después de unos años el Consejo de Indias pasó a Madrid porque la corona también pasó a Madrid. No fue una auténtica disputación, pues Sepúlveda y Las Casas no se vieron las caras, sino que explicaron su posición por separado. Y no se trataba de poner en duda el derecho a universalizar el cristianismo y la cultura occidental, sino de la forma de hacerlo. Sepúlveda lo defendía a toda costa y por la fuerza de las armas, y si fuera necesario, pensando que sería lo mejor para los indios. Las Casas solo de forma pacífica y teniendo en cuenta su libre consentimiento. Sepúlveda oponía a la barbarie de los indios la civilización cristiana para justificar conquistas y encomiendas. Las Casas no veía en las culturas y religiones amerindias barbarie, sino otra clase de civilización con sus propios valores, de los que podríamos incluso aprender algo. Su gran sueño era el encuentro intercultural y no la construcción de estructuras coloniales de dominación. Para ello llegó incluso a interpretar la bula de donación intercetera de Alejandro VI de 1493 según el espíritu y no la letra. Es una realidad que esta bula forma parte de una tradición papal que ha sido llamada doctrina del descubrimiento. Como decíamos en la introducción, los papas otorgan a los portugueses y a los castellanos los derechos de someter y reducir a los pueblos descubiertos. Esto es el sentido literal de las palabras subícere, someter y reducir, como bien interpretaban Sepúlveda y los juristas de la corona. Pero Las Casas, ese cristiano tan noble, piensa, no sin sentido común, que el espíritu de la bula no puede ir contra el Evangelio. Y ningún papa ha recibido de Jesucristo el mandato de permitir sojuzgar a los infieles, sino solo de predicar el Evangelio de forma pacífica. Haciendo malabarismos hermenéuticos contra el sentido literal, Las Casas interpreta así el subícere, el someter y el redúcere como el trabajo pacífico de los misioneros. Y se agarra para ello al hecho de que el Papa, después de la donación del Nuevo Mundo, exhorta a los reyes de Castilla y León a destinar a aquellas tierras, cito, varones, probos y temerosos de Dios, doctos, peritos y expertos para instruir a los residentes y habitantes citados en la fe católica e inculcarles buenas costumbres. El Papa actual, el buen Francisco, tendría menos problemas para asumir la responsabilidad de sus predecesores en la doctrina del descubrimiento. Ya sabe que cuando fue a Canadá, los indígenas le dijeron que asumiera la doctrina del descubrimiento, la complicidad de la Iglesia, del papado con estos procesos coloniales. El Papa actual tendría menos problemas para asumir la responsabilidad de sus predecesores en la doctrina del descubrimiento si en la historia del papado hubiera habido más sentido común de tipo lascasiano, más voluntad de seguir el ejemplo de Jesús, manso y humilde de corazón, de yugo llevadero y carga ligera, y menos voluntad de poder. Por lo demás, la doctrina del descubrimiento no es solo un problema católico, pues lo mismo pensaban los protestantes de la época, con la sola diferencia de que para ellos no era el Papa, sino el mismo Dios, quienes les había donado parte del Nuevo Mundo. Después de que los puritanos desembarcaron en la costa este de Norteamérica, formularon en la Asamblea de 1640 en Nueva Inglaterra el siguiente silogismo, una argumentación perfecta. La tierra es de Dios nuestro Señor. Él puede dar la tierra o una parte de ella a su pueblo elegido. Nosotros somos su pueblo elegido. Así pensaban también los Boers en Sudáfrica a finales del siglo XIX, no en el siglo XVI, a finales del siglo XIX, a pesar de la controversia de Valladolid. En la controversia de Valladolid, Las Casas rechaza también con sentido común toda instrumentalización de textos de los libros Éxodus y Deuteronomium por parte de Sepúlveda para justificar las guerras de conquista. Refiriéndose a un principio hermenéutico que se encuentra en un comentario del maestro Graciano en su colección de cánones, Las Casas dice que tenemos que admirar atónitos
pues no lo entendemos, muchas cosas que Dios hace o permite hacer a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero que en ningún caso las debemos imitar como si fueran válidas para otro tiempo y lugar. Hay muchos cristianos que en la noche de la liturgia pascual, cuando escuchan eso de que Dios envía al faraón y a los caballos, a todo el ejército, al Mar Rojo, se piensan qué clase de violencia tan desproporcionada. Cosas de estas que hay que admirar atónitos, pero que no podemos imitar. La controversia de Valladolid es, como el sermón de Montesino, uno de los grandes momentos de la cultura occidental, en que ésta muestra su capacidad de autocrítica gracias al humanismo cristiano que la sustenta. Hace unos años han puesto a la entrada del Colegio de San Gregorio una pequeña placa conmemorativa que apenas se puede leer por la letra pequeña y por la altura, mientras que deberíamos tener esa controversia en nuestra memoria colectiva como una de las grandes aportaciones de España a la civilización universal. Si hubiera tenido lugar en Oxford, en París o en Wittenberg, se enseñaría en las escuelas de todo el mundo y habría sido declarada por la UNESCO Patrimonio Espiritual de la Humanidad. Todavía estamos a tiempo de pedirlo, y las autoridades académicas, políticas y religiosas de la vieja Pintia, así es como llaman las casas a Valladolid en su apología en latín, Pintia. Las autoridades académicas, políticas y religiosas de la antigua Pintia no tendrían causa más noble que solicitar esa declaración, Patrimonio Espiritual de la Humanidad, y crear una cátedra Bartolomé de las Casas de los Derechos Humanos o del diálogo intercultural e interreligioso, bajo el patrocinio de la UNESCO, para acompañar de forma crítica el proceso de globalización actual, como lo hicieron las casas y la Escuela de Salamanca en el siglo XVI. Muchos escritores, filósofos, teólogos, historiadores y artistas contemporáneos extranjeros se han ocupado de la controversia de Valladolid. Veamos finalmente algunos ejemplos. En 1939, en vísperas de las guerras de conquista de Adolfo Hitler, cuyos estrategas estaban llenos de admiración por las Blitzkriege de los conquistadores en México y en Perú, publicó Reinhold Schneider una pequeña novela histórica con el título de Bartolomé de las Casas frente a Carlos V, en alemán. No importa que Carlos V no estuviera por entonces en Valladolid, pues Las Casas habló varias veces con él, cara a cara en otras ocasiones. Schneider convierte el tema histórico de la controversia en una parábola siempre válida sobre poder y moral, política y profetismo. Con el recuerdo de la libertad de opinión profética de Las Casas en el siglo XVI, quería evidentemente remover las conciencias de sus compatriotas durante el Tercer Reich. Pero no hubo nuevos Las Casas entonces, y Hitler tampoco estaba interesado en descargar su conciencia, como el rey de España, pues tenía la conciencia por una invención judía, con lo que dio en el clavo, pues la revolución ética del monoteísmo, el obra bien que Dios es Dios de Calderón de la Barca en su Gran Teatro del Mundo, esta revolución ética se la debemos a los hijos de Israel. Y el sermón de Montesino, que despertó a Las Casas de su letargo, iba por esa senda profética que es también lo mejor del cristianismo. En 1992, a la sombra del quinto centenario, Jean-Claude Carrière publicó otra obra bajo el título de La controversia de Valladolid, filmada el mismo año por Jean-Daniel Verhaeghe con autores famosos. El eje central de esta interpretación es la reflexión crítica sobre el contacto teórico y práctico de los europeos con otras culturas y religiones a la sombra de la expansión colonial y misionera. Es una reflexión sobre el eurocentrismo. Y finalmente, y para no ser prolijo, merece especial atención el filósofo y sociólogo neoyorquino Immanuel Wallerstein, que en 2006 publicó un pequeño librito bajo el título en inglés Universalismo Europeo, el discurso del poder, dedicado prácticamente en su totalidad a la controversia de Valladolid y sus consecuencias para las crisis de nuestro tiempo. Para Wallerstein, la controversia es un debate ejemplar sobre la moralidad del sistema mundial.
entonces y ahora. Desde entonces, los 4 argumentos defendidos por Sepúlveda para justificar la expansión de los españoles han sido repetidos siempre a la hora de justificar intervenciones violentas en otros países, por razones humanitarias. Se trata de la barbarie de los otros, del tener que cortar por lo sano comportamientos de los otros que violan derechos universales, del tener que salvar a los inocentes de la crueldad de los otros, así como de la creación preventiva de las condiciones para propagar nuestros valores universales, antaño el cristianismo europeo, hoy los derechos humanos de corte occidental. Después de la gran revolución anticolonial de mediados del siglo XX, la posición de las casas ya no es tan solo la de unas minorías cognitivas y compasivas con el dolor ajeno, sino la de las Naciones Unidas y otras instituciones de la política global. Los oprimidos por el colonialismo tienen el derecho moral a deshacerse del control paternalista de los pueblos que se tienen por civilizados durante siglos, incluso por la única y verdadera civilización. Si queremos trabajar por un universalismo realmente universal, hay que reflexionar de forma crítica sobre los valores occidentales y cristianos y estar abiertos también a los valores de otras culturas y religiones. Y esa tarea, la búsqueda de un universalismo ético realmente universal, es el gran desafío moral de la humanidad hoy. Lo interesante de Wallerstein, un intelectual de izquierdas, es que se inspira en las casas y en la controversia de Valladolid. En este sentido, las casas, que acompañó con su crítica profética el primer proceso de globalización en el siglo XVI, es nuestro contemporáneo. Lo mismo da a entender el filósofo alemán Vittorio Hösle, en una obra monumental de 1000 páginas titulada en español, traduzco del alemán, Moral y Política, Fundamentos de una ética para el siglo XXI. Cuando dice que los asirios, ya sabemos, los asirios, los persas, los babilonios, los antiguos imperios, cuando dice que los asirios, por decir asirios y no romanos, no tuvieron compasión con sus víctimas, pero que 2000 años después cristianos como Bartolomé de las Casas sí la tuvieron y criticaron la opresión colonial. Porque la expansión del imperio español, a diferencia de la de los imperios de la antigüedad, fue acompañada y fiscalizada por el Evangelio, que es un mensaje de libertad y de igualdad, llevado también en las carabelas, aunque a veces de polizón, y en vasijas de barro de la debilidad humana. Por eso, dice Hösle, España debería estar más orgullosa de las casas que de todos sus conquistadores. Lo dice un alemán. El imperio español no se diferencia de los otros por los desmanes cometidos, que comete todo imperio, sino por la reflexión ética sobre los mismos, gracias a la denuncia profética de Montesino, continuada por las casas y otros misioneros indiófilos. Sin embargo, y con esto acabo, entre nosotros todavía es posible que alguien con tan buena cabeza y pluma como María Elvira Roca Barea tilde a las casas en artículos de prensa de botarate. ¿Qué nivel tiene la prensa en España? O diga en su bestseller Imperiofobia y Leyenda Negra que las casas no fue ni el primero ni el mejor en defender los derechos de los indígenas, aunque sí el más sensacionalista. Podría haber dicho el más profético. Roca Barea, que ha analizado con cierta fineza los mecanismos de la leyenda negra antiespañola, ha caído, como muchos otros, en el rico panal del antilascasismo, tan atractivo para muchos españoles desde el curioso libro de Ramón Menéndez Pidal, en 1563, El padre Las Casas, su doble personalidad. Y se ha convertido así Roca Barea en una denigrante más de quien Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura de Chile, llamara a las casas una honra del género humano. Y el franciscano Jerónimo de Mendieta, a finales del siglo XVI, decía de las casas, lo había conocido personalmente y era franciscano, no dominico, que fue un hombre muy leído y docto en todas las buenas letras.
Roca Barea cita y alaba el sermón de Montesino, pero sin añadir, porque quizá no lo sabía, que lo conocemos precisamente solo gracias a la historia de las Indias de las Casas, que ha sido su mejor receptor. El mismo Jerónimo de Mendieta, a finales del siglo XVI, como franciscano libre de toda sospecha de querer ensalzar sin más al dominico, confirma que Las Casas siguió la huella profética de Montesino. Nos dice que el obispo de Chiapa, como se llamaba Las Casas, fue el que más trabajó y más hizo por la conversión y cristiandad de los indios, y concluye con este juicio que lo eleva casi a los altares. Tengo para mí, sin ninguna duda, que es muy particular la gloria de que goza en el cielo y honrorísima la corona de que está coronado por el hambre y sed que tuvo de justicia, el santísimo celo que con perseverancia prosiguió hasta la muerte, de padecer por amor de Dios, volviendo por los pobres y miserables, destituidos de todo favor y ayuda. Émulos ha tenido hartos por haber dicho con desenfado las verdades. Muchas gracias y espero que siga teniendo émulos en la España de hoy.